Y yo le siga bendiciendo un poquitito más. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios le bendiga más? Alabanza al Cordero. ¿Cuántos se encuentran hoy gozosos en esta tarde? Alabanza a Cristo. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestro ¿qué? Se sienta fuerte en el Espíritu. Bendito el Señor. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Sí, amado. Respondemos al nombre de Edwin Martínez Jr. por la misericordia de Cristo. Alabanza al Cordero de Dios. Perseveramos la iglesia pentecostal, buscando el rostro de Dios en santidad incorporado. Mi pastor es José Rivera, mi pastora Susana Bultro, la cuarta vez que estamos aquí presentes. Tuvimos nuestro culto en la mañana y de ahí salimos para acá. Alabanza al Cordero de Dios. Está nuestro hermano Aníbal Serrano, anda mi amada esposa, mi hijo Yedriel Martínez y el más chiquito Jaden. Alabanza al Cordero de Dios. Así que, amado, estamos gozosos. Alabanza a Cristo. Estamos recibiendo el saludo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que si ando sin ellos estoy vacío. Alabanza al Cordero de Dios. Puedo andar con la iglesia completa, pero si no ando con los tres poderosos estoy solo. ¿Cuántos adoran a Dios, por favor? Bendito el Señor en esta hora. Alabanza al Cordero de Dios. No sé cuántos pueden ponerse de pie. Alabanza a Cristo y sacrificar una alabanza ahí, algo. Alabanza a Dios, algo que te ha costado, amado. Yo sé que la alabanza te ha costado sacarla de tu boca. Bendito Dios. Alabanza a Cristo. Aquí dijo, no quiero nada que no me cueste. Bendito Dios en esta hora. Así que la alabanza te cuesta salir. La alabanza a Dios. La alabanza te cuesta porque estamos en prueba. La alabanza te cuesta porque la finanza, la alabanza a Dios están bajitas. Alabanza al Cordero de Dios porque los trabajos están malos, porque García Padilla dice que esto viene peor. Alabanza a Dios. Pero como la alabanza te cuesta, alabanza al Cordero de Dios. Yo no sé si tú le crees a Padilla o le crees a la Biblia. Alabanza a Cristo. Y adora a Dios. Y yo sé lo que yo estoy seguro es de que los acontecimientos, alabanza a Dios, de la política, lo que está pasando en el revolú, en este mundo, bendito Dios, es lo que está llevando al acontecimiento mayor, que es el arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé cuántos quieren levantarse con Cristo. Dios bendiga a esos chicos que levantaron la mano y se quieren ir. ¿Cuántos quieren irse con Cristo, por favor? Alabanza a Dios en esta hora. Estoy ansioso que llegue ese día. Bendito Dios. Vamos a leer la Biblia, el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Alabanza a Cristo. Vamos a predicar bajo el tema: no te muevas de ese lugar. Alabanza al Cordero de Dios. Bendito el Cordero en esta hora. Bendito Dios. Eclesiastés capítulo 10. Mira, hermano, estaba trabajando para que escuches esto. Allá en el casco del viejo San Juan, allá arriba. Bendito Dios, tú sabes que eso ahí se meten los cruceros. Alabanza al Cordero de Dios. Y estaba allí, había un crucero parqueado. Pues parece que llega como a las 4 de la mañana y al mediodía a la 1 el crucero se mueve de Puerto Rico para otro lugar. Pues ¿qué sucede? Que yo estaba trabajando y de momento escucho aquellas trompetas que suenan. Bendito el Cordero. Aquello sonó bien duro. Bendito Dios, que yo me moví para... El compañero mío me dijo, ¿qué te pasa? Y yo dije, pensé que era la trompeta de Cristo. Bendito Dios en esta hora. Muchachos, di un viraje para atrás. Yo dije, no puede ser que yo me haya quedado. Bendito Dios. Muchachos, alabanza a Cristo. Y volví a sonar la trompeta y yo dije, ese es el crucero que se va. Alabanza al Cordero. ¿Sabes que no te puedes mover de ese lugar? Porque si la trompeta suena te puedes quedar. ¿Cuántos adoran a Dios? Alabanza al Cordero en esta hora. Capítulo 10, versículo 4. Alabanza a Jesucristo. El hermano allá atrás, si pueden ayudar, ¿lo tiene? Está ahí, que le dice falta. Está después de Proverbios está Eclesiastés ahí rapidito. Alabanza a Cristo. Bendito Dios. Sí, esa trompeta está a punto de sonar. Alabanza al Cordero. Y ahí, alabanza a Dios. Alabanza a Cristo. Amén. Capítulo 10, versículo 4. Leemos al nombre del Padre, en reverencia del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia que espera a Cristo dice: la iglesia que espera a Cristo dice: si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes
tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gloria. Dios amado, porque es tuya, Dios. Yo te pido que tú me envuelvas en la sabiduría, en la ciencia y la revelación de esta poderosa palabra, Dios, para yo poder predicar este mensaje con poder, con autoridad, con unción y con denuedo del cielo, Dios mío. Prepara mentes para entender, oídos para oír y corazones para atesorar esta poderosa palabra, Dios mío, que cuál es la que nos ha hecho libre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Dile que está a tu lado, no te muevas de ese lugar. Alabanza al Cordero de Dios. Dice al otro, no te muevas de ese lugar. Bendito el Cordero de Dios. Si el espíritu del príncipe se saltare contra ti. En el libro de Mateo, alabanzas al Cordero de Dios, los escribas, los fariseos, en un momento dado aquel está echando fuera, alabanzas a Dios por el poder de Belzebú, el príncipe de este mundo. Alabanza al Cordero de Dios, que fue lo que se había levantado, que estaba hablando Salomón en ese tiempo. Alabanza a Dios. Si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, se levanta en contra tuya, alabanza al Cordero de Dios, no dejes tu lugar, bendito el Cordero de Dios. Si nos vamos a relatos de historia, alabanza al Cordero de Dios, lo que fue José en el comienzo, bendito Dios, el espíritu del príncipe se levantó ¿con quién? En contra su hermano, alabanza a Dios. Sus mismos hermanos, alabanzas a Dios, fueron ¿qué? Alabanzas a Jesucristo, guiados por espíritus inmundos, bendito Dios, con celos, con envidia, alabanza al Cordero de Dios. ¿Para qué? Para traicionar a su mismo hermano, bendito el Cordero de Dios. Pero José fue un joven que dijo, aunque se levante mi hermano, mi hermana, alabanza a Dios, mi familia en contra mía, no me voy a mover de este lugar, bendito el Cordero de Dios. Alabanza a Cristo, alabanza al Cordero de Dios. Algo me llama la atención de esto, que alabanza a Dios, que José, bendito el Cordero de Dios en esta hora, que José cuando lo metieron en la cisterna, alabanza a Dios. Oye, si tú te metes en una cisterna de agua, tú sabes que arriba que es lo que tiene una tapa, bendito Dios, y si lo meten en la cisterna, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mirar para dónde, para arriba solamente. Bendito el Cordero de Dios. ¿Sabe que José cuando estaba metido en la cisterna no tenía más remedio que mirar para el cielo? Bendito el Cordero de Dios. Cuando Daniel lo metieron en el pozo de los leones, no tenía más remedio que mirar para donde, para el cielo. Bendito el Cordero de Dios en esta hora. Daniel dijo, aunque se levante Nabucodonosor, aunque se levante los sátrapas, aunque se levante el que se levante, no me moveré de mi lugar. Bendito el Cordero de Dios en esta hora. Alabanza a Cristo. Y se levantó el espíritu del príncipe contra Elías. Alabanza a Dios. Se levantó contra, alabanza al Cordero de Dios, contra Eliseo. Bendito el Cordero en esta hora. Se levantó contra diferentes hombres, alabanza a Dios, que fueron escogidos por Dios. Siempre ese espíritu se estaba levantando para detener el propósito de Dios. Bendito el Cordero en esta hora. ¿Y qué sucede en este tiempo? Que ese espíritu se está levantando contra la iglesia de Jesucristo. Bendito Dios. Pero hay gente que no han sabido bregar con ese espíritu y se han movido de lugar. Bendito el Cordero de Dios. Y ya no están en el mismo lugar que se encontraban antes. Bendito el Cordero en esta hora. Oye, ahorita predicaban en la iglesia y el varón me confirmó el mensaje de Job, que Job le pasó lo que le pasó, pero él se mantuvo que íntegro. Hay mucha gente que está en prueba, estamos en situaciones y nos quejamos. Y cuando Job pasó por esa situación tan difícil que todo el mundo conoce, alabanza a Dios, todo el mundo conoce, sabe que a Job le dio una sarna tremenda que nadie quería estar al lado de él. Por lo menos tú tienes una prueba y tienes gente al lado tuyo. ¿Cuántos adoran a Dios? Por lo menos estás en prueba y hay gente que dice, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Vas para el culto mañana? Bendito Dios. A Job nadie quería saber de Job. Bendito el Cordero de Dios. Porque el mismo Satanás fue el que fue. No mandó un espíritu ni un demonio. Fue el mismo a visitarlo. Pero él dijo, aunque se levante el que se levante, yo me quedaré en mi lugar. Alabanza al Cordero. Hay gente que cualquier vientito que le pasa por el lado, alabanza al Cordero de Dios, ya reprenda al diablo. Alabanza al Cordero en esta hora. Y todo lo que pasa, reprendemos al diablo hasta por alabanza a Dios. Cuando te levantan a las 5 de la mañana, ¿cuántos adoran a Dios en esta hora? Alabanza a Cristo, reprenda al diablo. Será el demonio que me está jalando la sábana. Alabanza al Cordero de Dios. Y no sabes que alabanza a Cristo, que es el mismo espíritu de allá arriba, del cielo, que te está diciendo, mira, el príncipe se quiere levantar en contra tuya y tienes que quedarte en ese lugar. No
no puedes moverte, bendito Dios, en esta hora. Alabanzas a Cristo. Hay gente que cuando el espíritu se salta del príncipe empiezan a modernizarnos. Alabanza a Dios. Pueden pasar los años que pasen. Alabanza a Cristo. Pero tenemos que permanecer en el mismo lugar. Alabanza al Cordero de Dios. Alabanza a Cristo. Y eso pasó en diferentes historias bíblicas. Alabanza al Cordero. El mismo Esteban, cuando fueron a matarlo, Esteban dijo: puedes hacer lo que te dé la gana, pero yo me quedaré en el mismo lugar. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando fueron y se antojaron de la viña de Nabot, alabanza al Cordero. ¿Qué pasó con Nabot? Nabot dijo: oye, alabanza al Cordero, te estás antojando de algo que a mí no me pertenece, porque a aquel no le pertenece a Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Y aunque tú quieras apedrearme, yo me quedaré en el mismo lugar. Alabanza al Cordero de Dios. A Juan el Bautista, cuando fueron a decapitarlo, alabanza a Cristo, él dijo: oye, que me corten la cabeza, pero me quedaré en el mismo lugar. Alabanza a Cristo. Y eso está pasando con la iglesia, pastor. Alabanza al Cordero de Dios. Que pasa cualquier cosita, alabanza a Cristo. Alabanza a Dios. ¿Y sabes qué? Que se puede levantar al que se levante. Alabanza a Dios. Pero si tú estás en la misma postura del que pasaste en el principio, si tú estás en el mismo camino, si tú estás en el mismo lugar, si tú estás practicando lo que practicaste desde el comienzo, alabanza a Dios, se va a levantar tu casa, tu familia, tus hijos, tu suegro, todo el mundo, alabanza a Dios. Pero te vas a permanecer íntegro. Bendito el Cordero de Dios. Te van a poner enfermedad, pero tienes que quedarte en el mismo lugar. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Hay veces que tú vas al médico y no tienes nada, y cuando vas al otro vez te aparecen 40 enfermedades y tú dices: ¿qué está pasando aquí? Porque el príncipe se está saltando y tú quieres dejar tu lugar. Bendito el Cordero. Alabanza a Dios. Hay gente que dice: yo no puedo ayunar porque soy diabético. ¿Cuántos adoran a Dios? Y yo tengo una hermanita anciana ya, casi para 60 años, que aquella mujer cuando coge vacaciones los 7 días son en ayuno. ¿Cuántos adoran? Y aquella mujer es diabética. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Sabe, amado, que siempre le ponen una excusa a Dios. ¿Para qué? Para quedarte quieto, porque hay gente que dice: yo me quedo como yo estoy. Alabanza a Dios, porque el diablo no me hace la guerra. Alabanza al Cordero de Dios, porque si busco más a Dios, empieza el diablo a hacerme guerra. Y si me meto en ayuno, el diablo empieza a hacerme guerra. Alabanza a Dios. Mejor me quedo como estoy, tranquilito, tranquilita. Alabanza a Dios, de lejito alaba a Dios y no cojo ni parte, porque cada vez que coge el micrófono siempre es guerra. Y ese es el cristiano cobarde. Alabanza al Cordero de Dios, que sabe la verdad, sabe lo que está haciendo, sabe lo que le va a acontecer, pero como es un cobarde, mejor me mantengo de lejos. ¿Cuántos adoran, por favor? Alabanza a Cristo. Y está el cristiano, el miti-miti, alabanza al Cordero de Dios. Está el cristiano que sabe la verdad, alabanza a Dios, y está con un pie adentro y con un pie afuera. Alabanza a Jesucristo, que adentro soy cristiano y afuera soy mundano. Alabanza a Dios, alabanza al Cordero de Dios, que no me defino de lo que soy. Alabanza al Cordero en estas horas. Que cuando estoy con los hermanos de la iglesia, soy bien espiritual, pero cuando estoy con los hermanos en la calle, en el trabajo, en la universidad, soy bien carnal. Alabanza a Dios. Ese es alabanza al Cordero, ese es el tercer cristiano. Alabanza al Cordero de Dios. Pero Dios está buscando cristianos, alabanza a Dios, como esos profetas, alabanza al Cordero, que aunque Él sabe lo que le va a ocurrir, que Él sabe que si se mete con Dios viene guerra, alabanza a Dios, que Él sabe, alabanza al Cordero de Dios, que se están exaltando contra Él, y Él dijo: con que se levante el que se levante, yo no dejaré mi lugar. Alabanza a Cristo. Yo predico en una iglesia hace tiempito, que Dios me dice que hay profetas que no se atreven a hablar. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. Una iglesia grandísima. Alabanza a Dios. Y había un profeta, pastor, que Dios le estaba hablando y ellos no se atrevían a hablar. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y así hay gente en este último tiempo. Miedo de hablar, miedo de que van a decir, miedo de que no te crean, alabanza a Dios, miedo de que, alabanza al Cordero. Hay dos cosas que tenemos que tener, alabanza a Dios, perdón, hay dos cosas. El miedo es para el diablo, alabanza a Dios, y el temor es para Dios. Bendito el Cordero de Dios en estas horas. ¿Por qué? Porque alabanza a Cristo, porque alabanza a Dios. Habacuc dijo que tenemos que tener temor, alabanza al Cordero de Dios. Pero Adán dijo: oye, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. ¿Sabe qué está sucediendo?
sucediendo. Alabanza a Dios, que está entrando el miedo en la iglesia, el miedo a los hermanos. Alabanza a Dios, y se están moviendo de lugar. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Mi alma alaba a Jehová. Es triste y lamentablemente ver cultos raquíticos. Alabanza a Dios en esta hora. Ver cultos, alabanza a Dios, donde tú ibas antes, 2 o 3 años atrás. Alabanza a Cristo, y a veces no se podía ni predicar. Alabanza a Dios, pero tú vas de nuevo y tú dices, pero ¿qué está pasando con el pueblo de Cristo? Mi alma alaba a Dios, porque han dejado su lugar. Alabanza a Cristo. ¿Qué está pasando en la iglesia? Alabanza al Cordero de Dios. Yo me encuentro con muchos cristianos en la calle y muchos me conocen. Alabanza a Dios por la misericordia de Cristo, que ¿verdad? Estamos predicando a nivel isla completo. Alabanza a Dios, y muchos me conocen. Hay veces que gente me ve y como son, yo les puse los cristianos limones. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Cristianos limones, ¿por qué? Porque están más amargados que cuando te chupas un limón bien agrio. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Bendito Dios. Y eso está pasando. Hay gente que pasa por ahí y nos dicen que Dios te bendiga. Alabanza a Dios. Y tú sabes que es cristiano. Bendito Dios. No sé si al pastor le pasa eso, o a alguien aquí le pasa eso. Por eso pasa, amado. Alabanza a Dios. Y llega para el culto también. Alabanza al Cordero. Predicaba el viernes, era que estaba predicando en Trujillo. Alabanza al Cordero de Dios. Y ahí estaba todo el mundo que eran los cristianos limones. Y yo dije, ¿cuántas limones te chupaste antes de venir para el culto? Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Porque se supone que el que tiene a Cristo tenga gozo. Se supone que el que tenga a Cristo tenga que demostrarlo. Alabanza al Cordero de Dios. No puedes dejar tu lugar donde quiera que tú vayas, tienes que estar en el mismo camino. Bendito Dios en esta hora. Alabanza al Cordero. Donde quiera que tú te muevas, tienes que estar en el camino. Bendito Dios. Alabanza al Cordero. Pablo en un momento dado, él se sintió solo, se sintió agobiado. Alabanza al Cordero de Dios. Pero él no se movió del lugar. Bendito Dios. Él dijo, mira, hay gente que ya no quieren, alabanza a Dios, padecer por la cruz. Hay gente que se olvidó de la cruz y lo que está cargando son los clavos solamente. Alabanza al Cordero de Dios. Soltaron la cruz porque pues si damos los clavos que son livianos me quedan en el bolsillo. ¿Cuántos adoro, por favor? La cruz está pesada, mi alma sacuta y abasai. Mi alma alaba al Cordero. Ya no quiero cargar la cruz, mejor dame los clavitos. Alabanza al Cordero de Dios. Mejor meto el martillo en el baúl. Alabanza al Cordero, porque tampoco andan con él. Mi alma alaba a Jehová en esta hora. Bendito Dios. Pero mi alma alaba a Jesucristo. Dios está llamando a una iglesia en este último tiempo que no deje el lugar, porque en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier hora, la trompeta va a sonar, iglesia. Bendito Dios. O tú te crees que esta sequía que está pasando es porque nosotros somos, alabanza a Dios, lo más feo del mundo. Alabanza a Dios, es por el pecado que está agobiando a Dios. Puerto Rico lo que apesta es a demonios espacharrados. Alabanza de Puerto Rico en la calle, Puerto Rico en los bares, el pecado en los bares, pecado en la calle, pecado en la iglesia, pecado en todos lados, pecado por donde quiera. Bendito el Cordero de Dios en estas horas. Alabanza a Dios, porque hay gente que no separa lo malo de lo limpio. Bendito Dios. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas y se paran como le dé la gana al altar. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. Hay gente que han dejado su lugar, bendito Dios, y ya no saludan al hermano porque le hizo algo. Bendito Dios. Hay gente que dejó su lugar y no saludan a la vecina porque le tira agua para adentro. Alabanza a Dios. Hay gente que no se acaba vuelta y mi alma alaba a Dios, que han dejado su lugar. Alabanza a Dios. Y la Biblia dice que si no tienes paz, lamentablemente no hay santidad. Y eso está pasando dentro de la iglesia. A lo mejor tú dices, no voy a dejar mi lugar lo que pase, pero hay veces que tú dejas el lugar tuyo. Alabanza a Dios cuando tú sabes que el hermanita a lo mejor se puso a hablar de ti y tú sabes que habló de ti. Alabanza a Dios, o Dios te mostró que habló de ti y como tú lo sabes, pues yo tampoco le voy a hablar. Bendito el Cordero de Dios. ¿Y quién se levantó en contra de ti? El Espíritu se metió dentro de ti, porque la Biblia dice que cuando Judas, alabanza a Dios, estaba en su corazón traicionar a Jesucristo, ¿qué le aconteció a Judas? Vino un espíritu sobre de Judas. Bendito Dios. ¿Qué le pasó a Saúl?
alabanza a Dios, que cuando cogió celos contra David, alabanza al Cordero de Dios, vino un espíritu inmundo, alabanza a Dios dentro de Saúl, alabanza al Cordero de Dios, y eso pasa dentro de la iglesia de Cristo, alabanza al Cordero de Dios, envidia, celos, pleitos, enojos, alabanza a Dios, y entonces hablan de santidad, alabanza al Cordero de Dios, mi alma alaba al Cordero, y entonces hablan de paz, alabanza a Dios, donde no hay paz, no puede haber santidad, y si no hay santidad, ahí no está Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alaba lo que se oiga, por favor. Mi alma adora la gloria. Mi alma alaba la gloria. Y hay gente predicando de santidad. Hay mucha gente hablando de sana doctrina. Alabanza al Cordero de Dios. Y alma alaba al Cordero. Hay gente que habla de santidad, pero no me hablan a mí. Alabanza al Cordero de Dios. Entonces yo no sé cuál santidad la que están predicando. Bendito Dios. Alabanza al Cordero. Hay unos hermanos, alabanza a Dios, que tú lo ves predicando por todos lugares. Y yo le mando un mensaje y nunca me contesta. Alabanza al Cordero de Dios. Entonces, ¿cuál santidad la que está hablando? Alabanza a Dios. No es la santidad que a ti te dé la gana vivirla. Es la santidad que manda la Biblia. Que en el capítulo 12, 14, pero búsquete el 15, cuando dice, y no brotando ni una raíz de amargura os estorbe. Esto no venía en el mensaje, si yo estaba hablando aquí de raíz de amargura y de enojos y de celos. Alabanza a Dios en estas horas, porque eso pasa dentro de la iglesia de Cristo. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas, que cuando yo llevo 10 años en el Evangelio, yo llevo 10 años con el pastor, y apareció la hermanita, que a lo mejor lo que lleva son 2 años, y ya está cogiendo más parte que yo, pero ¿qué tú estás haciendo? Bendito el Cordero de Dios. Aquí no te va a salvar los años, alabanza a Cristo, aquí no te va a salvar la palabra que tú sepas, bendito Dios, aquí no te va a salvar por cuanto tú dances, alabanza al Cordero de Dios. Hay gente que danza, que hablan lengua, y han dejado su lugar. Bendito Dios, hay gente que predican y saben Biblia, pero han dejado su lugar. Bendito el Cordero de Dios en esta hora. Alabanza a Cristo. Hay gente, alabanza al Cordero de Dios, que hablan bonito, pero no están parados donde comenzaron. Mi alma alaba al Cordero. Y eso pasa mucho dentro de la iglesia que se llama la iglesia. Bendito Dios, lo que se llama la iglesia. Si algo la Biblia explica, damas, es que los demonios trabajan unidos. Bendito Dios, cuando tú sientes ataque, alabanza a Cristo, no vino un demonio a hacerte la guerra. Ahí vinieron más de, alabanza a Dios, a lo mejor más de 20, más de 100 demonios, alabanza a Dios, a hacerte guerra. ¿Y por qué tú te sientes tan oprimida y tan oprimido? Porque trabajan unidos. Por entonces la iglesia trabaja dispersada. Yo tiro para el lado mío, el varón tira para el lado de él. Alabanza a Dios, yo tiro para el lado del pastor. Alabanza a Cristo en estas horas, yo tiro para el lado de Carmen. ¿Cuántos adoran a Dios? Y ya alma alaba el Cordero. Y entonces vamos a tener victoria. ¿Cómo vamos a tener victoria? Un pueblo dividido con unos demonios unidos. Bendito Dios en esta hora, si no se reprenda. Alabanza al Cordero de Dios. Lamentablemente vamos a ser derrotados siempre. Gloria a Dios. Y después le echamos la culpa al diablo. Alabanza a Cristo. Y después le echamos la culpa a los demonios. Mi alma alaba a Jehová. No le estoy dando tributos a ellos, alabanza a Dios, pero es que es la realidad, amado. Alabanza a Dios, dejé mi lugar. ¿Qué me pasó? Pero mírate en el espejo y qué es lo que estás haciendo mal. Alabanza al Cordero de Dios. Mírate, vete al médico. Si tú no faltas al médico a las 5 de la mañana en ayuno, prepárate a las 5 de la mañana en ayuno delante del sindicato espiritual y dile, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Alabanza a Dios, que te escaneen de arriba. Alabanza a Dios, desde los dedos de los pies hasta la cabecilla, la corona de la cabeza. Bendito Dios, porque hay veces, alabanza al Cordero de Dios, que hermanos damos de cuenta a nosotros, alabanza a Cristo, y creemos que estamos bien, pero tú ves la gente que danza y tú dices, ¿por qué yo no danzo como danzaba antes? Alabanza a Dios, ¿por qué cuando oro no oro como oraba antes? Alabanza al Cordero de Dios, porque ya dejaste tu lugar. El hermano me preguntó no hace mucho, es que llevo tanto tiempo por una petición y no sé qué hacer. Y yo le dije, ¿qué tú estás haciendo?
Alabanza a Cristo. Es que me desanimó en el camino. ¿Y tú te crees que Dios va a bendecir a los desanimados? ¿Tú te crees que Dios bendice a los que ya se apartaron del camino? Alabanza a Dios. ¿Tú te crees que Dios va a bendecir a alguien que no está bien delante de Dios? Mi alma alaba al Cordero. El año pasado, alabanza a Dios, cuando yo hice mi primer aniversario, yo estaba retirado en ayuno. Alabanza al Cordero de Dios. Y yo estaba peleando con Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, Señor, porque esta gente que están todos corrompidos, que son liberales, toda esta gente que están dañados, toda esta gente tiene carros lindos, toda esta gente tiene unas casas tremendas, alabanza a Dios, tiene la tarjeta llena de dinero, alabanza al Cordero, y está pasando y nosotros los de sana doctrina, alabanza a Dios, los que nos dicen anticuados, los que nos dicen locos, alabanza al Cordero, los que nos tienen por ahí, alabanza a Dios, pastor. Y yo estaba peleando con Dios y dije, Señor, ¿y por qué nosotros estamos en necesidad siempre? Alabanza a Cristo. Y esa gente, alabanza a Dios, tienen para darnos a nosotros. Bendito Dios. Y tú sabes que el Espíritu me habló y me dijo, porque el que lo está bendiciendo a ellos no soy yo. Señor, ¿y qué lo está bendiciendo? Son gente guiados por sus propias concupiscencias, diciendo y sintiendo como si yo los hubiese mandado, cuando yo le he mandado a darle nada a nadie. Bendito Dios en estas horas. Mi alma alaba a Jehová. Hay gente que le sucede eso, amado. Alabanza a Dios, que yo siento en mi corazón. Alabanza a Cristo, dale tanto a este. Acuérdate que la Biblia dice que es malo y perverso el corazón y es engañoso. Alabanza al Cordero de Dios. Y después le reclama, Señor, tú me dijiste que le dieras a aquel, pero es que yo no te mandé. Que no sabes definir si el Dios es el diablo. No sabes definir si es el Espíritu que se levantó contra tuya o es el Espíritu Santo que te está diciendo que hagas. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. Es que tenemos que tener, alabanza a Dios, ese discernimiento para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Alabanza a Cristo en esta hora. Bendito el Cordero de Dios. No podemos dejar el lugar en donde comenzamos en el Evangelio. Bendito el Cordero. Cuando yo me acuerdo que toda mi familia era católica. Alabanza a Dios. Y mi abuela que murió era católica, de las apostólicas romanas puertorriqueñas. ¿Cuántos adoran a Dios? Alabanza al Cordero. Y sonaba la campana. ¡Tum! Y ya mi abuela estaba allí, alabanza al Cordero de Dios, dentro de la iglesia, alabanza a Cristo. Para la iglesia Pentecostés, alabanza a Dios, son las 7 y la iglesia nadie viene. Alabanza a Dios, son las 7:30 y el pastor dice, igual tiene que comenzar el culto, que estén los tres que estén. Alabanza al Cordero de Dios, el culto de oración, y los que estamos somos allí mi esposa. Alabanza al Cordero de Dios, el culto de ayuno, y ya han venido 4. Alabanza a Dios, allá alaba al Cordero. Y entonces así queremos bendición. ¡Vive! ¡Santo Dios! Te adoramos, gloria. ¿Cierto o falso? Gloria a Dios. ¿Cierto o falso? Gracias a Dios. Alabanza a Cristo. ¿Ah? Yo me acuerdo que yo sonaba la campana, ¡tum! Y ya mi abuela iba, ¡muévete! Alabanza al Cordero de Dios. Y cuando mi abuela se convirtió a Cristo, Pentecostés, alabanza a Dios, a las 6 estábamos vestidos ya. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. ¿Sabe que mi abuela dijo, espérate, si para cuando yo estaba en demonía, yo era puntual, lo tengo que ser más puntual todavía? ¿Cuántos adoran, por favor? Alabanza a Cristo. Por ejemplo, que cuando estaban en demonía para ir para disco, eran puntuales, alabanza a Dios. Para beber Cool Light eran puntuales. Para meterse pompón no faltaban, alabanza a Dios. Si el padre llamaba, mira, a las 8 nos vamos, estaban a las 7 allí. Alabanza al Cordero de Dios. Y cuando tú dices, tenemos salida a las 6:30 en la iglesia, alabanza a Dios, y a las 7 tú llamas, ¿por dónde vienes? Todavía me estoy vistiendo. Y después están mintiendo, están bañando, se dicen que están vistiendo. ¿Cuántos adoran a Dios? Voy de camino y me ha salido, alabanza al Cordero. Y alma alaba a Jehová en esta hora. ¿Y dónde está? Estoy aquí por la luz de Burger King y todavía estás prendiendo el carro en tu casa. ¿Cuántos adoran, por favor? No caigas en mentiras. Son como los mentirosos de Facebook. Que tú lo ves en Facebook que dicen, aquí de la Anita Yanis Aponte y vive en Sidra y pone que es del Bronx. ¿Cuántos adoran, por favor? Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Y son de Junco y dicen que son de Camden, New Jersey. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Son gente que han dejado su lugar. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando hay pecado, para el pecado.
pueden decir gloria, por favor? Es como los que dicen, no trabajan, y dicen aquí que yo trabajo y soy gerente general de Full Locker. Alabanza al Cordero de Dios. Pues si tú no trabajas, muchacho, tú no trabajas ni para Dios y estás diciendo que trabajas en Full Locker. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Porque hay gente que quiere trabajo, pero no trabaja para Dios. Alabanza al Cordero de Dios, que eso ahí hay trabajo de más. Y estamos buscando empleados. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Estamos buscando empleados para que trabajen para Dios. Y tú te estás inventando los trabajos en el mundo. Bendito el Cordero de Dios. No dejes tu lugar. Alabanza al Cordero en esta hora. No dejes tu lugar. Aunque te metan en el pozo, aunque te metan en el horno, aunque te quieran cortar la cabeza, alabanza a Dios, aunque te metan preso en el cepo, alabanza al Cordero, no cambie la doctrina. Bendito el Cordero. Dice que cambia la doctrina. Yo fui a Santo Domingo, aquellos hermanos cantaban un coro y decían, yo soy hebreo y no cambio mi doctrina. Alabanza al Cordero de Dios. Porque en Santo Domingo hay gente que cambia la doctrina. Para una cosa son santidad, pero como son hijos, lo dejan con esas minifaldas, lo dejan con esos escotes en el altar. Alabanza al Cordero de Dios, como son familias. Alabanza al Cordero, pues es que la nena es el nene de papi. Alabanza al Cordero de Dios, es el nene de abuelo. Bendito el Cordero de Dios. No, yo le predico aquí, a Dios no le importa la familia, a Dios no le importa alabanza a Dios la amistad, a Dios no le interesa eso, a Dios lo que le interesa es que tú seas celoso y que tú seas lo que es santo de Dios. Alabanza al Cordero en esta hora. A Dios no le interesa cuánta sangre lleve dentro de ti. Alabanza a Dios. A Dios lo que le interesa es que desde las antigüedades el lugar santo y el lugar santísimo no separaba a todo el mundo. Gloria a Dios. Bendito el Cordero. Todos separados desde la antigüedad. Desde Moisés separaron eso, el lugar santo y el lugar santísimo. Hay gente que no estaba apto, alabanza a Dios para el lugar santo. Y entonces, ¿cómo tú vas a treparte en el lugar santísimo? Alabanza a Dios. Si tú no estás apto para limpiar la iglesia, alabanza a Dios, ¿cómo tú quieres coger parte? Alabanza al Cordero de Dios. Si tú no estás apto, alabanza al Cordero de Dios para visitar al hermano cuando necesitas que uno visite. Alabanza a Dios. Si tú faltas a los cultos evangelísticos, ¿cómo entonces tú quieres coger parte en las campañas? ¿Cómo entonces tú quieres coger parte en el culto de Dios? Alabanza al Cordero. Mi alma alaba a Jehová porque te abochornas ir para la calle. Alabanza a Dios y no te avergüenza de estar aquí. Mi alma alaba al Cordero. Hay gente que se avergüenza de cargar con la Biblia y han cambiado por una tableta. Bendito Dios. Se avergüenzan de la palabra y la cogen en el teléfono. Bendito el Cordero. Señor, reprenda la ciencia que han metido dentro de la iglesia. Bendito Dios. Daniel lo dijo que la ciencia se aumentará. Alabanza al Cordero y la estamos viendo en este último tiempo. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. No dejemos el lugar, iglesia. Aleluya. No dejemos nuestro lugar. Alabanza a Dios. Es que mi hermanita me dijo, hay gente que se van a acercar, mira, pero es que yo tengo amigos en la universidad que van a la iglesia, pero que ya yo puedo, no, que se contamine él. Gloria al Señor. Que se dañe ella. Por eso fue que claro, Jehová dijo a Jeremías, mira Jeremías, algo te voy a decir bien claro y presta atención lo que te voy a decir ahora. Alabanza de Jeremías, dijo, espérate, ¿qué tú me vas a decir? ¿Sabes qué? Hablar, pero mantente en el lugar. Alabanza a Dios. Que te diga vieja, viejo el que te quiera decir, pero mantente en tu lugar. Alabanza a Dios, porque para allá arriba no van el que no está anticuado. Bendito Dios en esta hora. Porque hay gente, alabanza a Dios, que dice, muchacha, tú eres joven. Muchachito, tú eres joven. Alabanza a Dios. Mi alma alaba al Cordero. No, a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es que no dejes el lugar. He visto predicadores ahora con una línea por aquí bien tremenda, pastor. Un recorte tremendo con una clase de línea. Yo no sé si son los túneles de Maunao de allá o alabanza al Cordero de Dios o es el puente
el moscoso, alabanza al Cordero en estas horas. Y ya alaba a Jehová. Están metiendo esa basura dentro de la iglesia. Alabanza al Cordero de Dios. Donde predicaba el miércoles, y se lo dije allí claro, de la cara de ellos se lo dije, porque yo me casé con Cristo, alabanza a Dios, y después con mi esposa. Y como yo vine a agradar a Dios, no a los hombres, yo le dije, mira, lamentablemente esta iglesia, antes la iglesia de Dios incorporada, era la iglesia que era un terror, era el terror meterse el que estaba en pecado, pero ahora se mete el que le da la gana y hace con ustedes lo que le da la gana. Alabanza a Dios, porque te tapan la cara, pero enseñas el cuerpo. Alabanza al Cordero de Dios. Y le dije, esa falda le falta tela. Alabanza a Cristo. Mi alma alaba a Dios. Y el pastor estaba como camuñongado, no sabía qué hacer. Alabanza al Cordero de Dios. Y le dije, en los tiempos, hace tiempo atrás, esta iglesia, oye, daba miedo entrar por esa puerta. Alabanza a Dios. Pero ahora lo que ella es poca vergüenza inmundo. Alabanza a Dios. Y el diablo está campeando por su respeto. Y nadie le dice nada. Todo lo último dijo, no cambies el mensaje. Las 4 muelas, los cordales le quedaban. Alabanza al Cordero de Dios. Aleluya. Esto es claro, amado. Si dejaste el lugar, lo dejaste. No vengas a decirle, echarle la culpa al diablo. Alabanza a Dios, porque todo el mundo es la culpa del diablo, la culpa del diablo. Alabanza al Cordero, bendito el diablo. El diablo coge todos los cantazos. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. El diablo va a coger más cantazos cuando nosotros lo vencemos. Alabanza a Dios. ¿Tú sabes cuando el diablo coge cantazos? Cuando tú te paras en la postura y dices, aunque tú quieras modernizarme, aunque tú quieras coger y hacerme fronte, alabanza a Dios, hazme lo que te dé la gana, pero aquí no me voy a mover. Alabanza al Cordero de Dios. Haz fuerza, empújame. La Biblia dice en Santiago, someteos a Dios y resistid al diablo. Bendito Dios, pero hay gente que quiere pelear con el diablo. Si la Biblia dice que los resista. Gloria al Señor. Y cuando dice resistir es como si viniera el varón a empujarme y yo estoy resistiendo para no caerme. Y él tratando de empujarme y yo estoy resistiéndolo. Alabanza a Dios. Pero es sometiéndome a Dios. Porque si no me someto a Dios, ¿a quién voy a resistir? Aleluya. Gloria. Tengo que someterme al pastor. Aleluya. Tengo que hacerme a la doctrina. Tengo que someterme a la palabra para poder resistir al diablo. Aleluya. Bendito Dios en esta hora. Porque si no me tomo, si sé Biblia y no me someto al pastor, ¿qué estoy haciendo? Santo de Dios. Si diezmo mucho y no me someto al pastor, ¿qué estoy haciendo? Aleluya. Alabanza a Dios. Si cojo y limpio la iglesia alrededor por fuera y limpio por dentro y me trepo al techo y limpio, saco la hoja y no me someto al pastor, ¿qué estoy haciendo? Porque hay gente que ayuda mucho, pero cuando el pastor le dice, no vas para afuera, se cree que es mi padre. Estoy trayendo palabras que no venían. Alabanza a Dios. Así que si Dios está hablando a alguien, pues agárrate. Alabanza al Cordero. Pastor. Ahora se cree que es país mío. El país mío se murió hace 10 años. Yo estoy viejo ya para que me estén mandando. ¿No dicen así? Alabanza a Cristo. Mi alma alaba a Jehová en esta hora. Que mucho pasa en toda la iglesia eso. Alabanza al Cordero de Dios. Y lo que se le olvida es que todavía Dios revela. Alabanza al Cordero en esta hora. Lo que se le olvida al pueblo es que todavía hay un pueblo que le dijo, Ananías, ¿por qué tú hiciste eso, chica? Alabanza a Dios, pero si tú sabes que Dios te está viendo, mija. Alabanza al Cordero de Dios. No, es que me hacía falta un par de pesos. Pero ¿por qué de eso? Aleluya. Como una iglesia que fui hace tiempo a Cagua, que Dios me dijo, dile que la tesorera es la que le roba a los chavos la ofrenda. Alabanza al Cordero de Dios. Y yo entonces yo estaba como que medio asustado. Alabanza a Dios. Y yo dije, mira tú, que coges 20 pesos sin permiso para comprar chulete y arroz, no le dicen al pastor. Y después dice que lo vas a poner y tampoco lo pone. La tesorera se fue hace tiempo. Cuando yo pregunté, yo dije, ¿dónde está la tesorera? Me dijo, nadie se fue porque el marido tenía yo no sé qué. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora, pastor. ¿Qué sucedió? Que Dios la confrontó y dijo, espérate, que aquí me quitaron el disfraz. Alabanza a Dios. Y con disfraz no hay cielo. Lamentablemente, la mujer de Jeroboam le dijeron, ¿por qué tú finges ser otra? Bendito Dios, no te puedes disfrazar de lo que tú no eres.
Aleluya. Gloria a Dios. Alaba lo que se oiga, por favor. Bendito el Cordero. No dejes tu lugar por 10 pesos. No dejes tu lugar por 20 pesos. Alabanza a Dios. No dejes tu lugar por un plato de lentejas. Bendito el Cordero. No dejes tu salvación por una miseria. Bendito el Cordero de Dios. Alabanza a Cristo. No dejes tu lugar por una porquería, mi hermano. Bendito el Cordero de Dios. Alabanza a Cristo. No podemos dejar nuestro lugar por cualquier situación que pasemos. Nosotros tenemos que confrontar la situación. Santiago le dijo, mira, tened por sumo gozo Aleluya. cuando nos hallé por diversas pruebas. El texto que leyó la hermana en Romanos 15, porque la prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza. ¿Sabe, hermano, que alabanza al Cordero de Dios? Cuando tú estás en esas pruebas, ahí es que el diablo dice, yo voy a darle por aquí porque ella va a dejar su lugar. Yo voy a darle por esto porque él va a dejar su lugar. Alabanza a Dios. Yo le voy a quitar el trabajo porque le gustan los chavos. Yo voy a ver que deja su lugar. Le voy a quitar un hijo porque va a dejar su lugar. Alabanza a Dios. Que te falte todo, pero que no te falte Cristo. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Y eso fue algo que dijo Moisés. Gloria a Dios. No permitas que me muevas y tu presencia no va conmigo. Bendito Dios. Hay gente que dice, me voy de Puerto Rico, un pasaje, ¡fum! Y cuando mira para allá, viene de allá abajo el demoniado. Alabanza al Cordero de Dios. Se meten para Disney donde están los demonios. Alabanza al Cordero de Dios. Se van de vacaciones por un crucero a ver mujeres, porque ahí lo que hay es bikini por todos lados. Alabanza al Cordero de Dios. Y entonces dice, ay Dios mío, Señor, líbrame de no pecar. Si estás pecando desde que abriste los ojos. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora, porque vas para la piscina y lo que estás viendo son cueros. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. La Biblia dice que los ojos, que tus ojos del cuerpo son la lámpara. Perdón, que los ojos son la lámpara del cuerpo. Bendito Dios. Y si tus ojos están en tinieblas, todo el cuerpo está en tinieblas. Tú vive, aleluya. Vive Dios. Alabanza a Dios. No tienes que ir para cruzar a ver bikini porque por ahí los ven. Aleluya. Alabanza al Cordero. ¿Cuántos adoran, por favor? Hay que soltar los cuadritos esos de los caballos. Alabanza a Cristo. Soltar los raspaditos. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Gente que coge los raspaditos escondidos y los compran y los raspan en la casa. ¿Cuántos adoran, por favor? Alabanza al Cordero de Dios. Y voy a mandar al nena que fue un cuadrito de caballo, que yo no sé por qué Dios está hablando esto. Alabanza al Cordero en estas horas. Mi alma alaba a Jehová. Juégame el pegatón a ver si me pego. Alabanza al Cordero de Dios. Pégate de Cristo y no dejes tu lugar, muchacho. Alabanza a Dios en estas horas. Pégate de Cristo y no dejes tu lugar. Testimonio de uno que Dios le dijo, mira, ven acá, tú eres de la camisa blanca y él con el cuadro en el bolsillo, con el cuadro de los caballos, y Dios me muestra que aquí hay uno que es un cuadrito antes de venir para el culto. Aleluya. El varón escuchó eso y por poco se le sale el orín. Alabanza al Cordero de Dios. Él dijo, por poco se me sale de encima, alabanza a Dios, porque él se creía que Dios es ciego. Vive Dios. Alabanza a Cristo. Y cuando él escuchó eso, que el varón dijo, si Dios me dice que yo lo llamo, pero Dios no le dijo quién era él, él lo llamó por otra cosa a lo mejor, pero como él estaba ya en esa, él dijo, yo no se movió de la banca. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Y qué sucedió? Que con el cuadro en el bolsillo, si llega a ser, Dios me lo llega a revelar a mí, le boté la mano en el bolsillo y se lo saco para afuera. Alabanza a Dios. Cuando le enseña el cuadrito al pastor, digo, mira pastor, el que cogió la parte para el cuero lo ofrenda, jugando caballo. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Deja la poca vergüenza, mi hermano. Alabanza a Dios, que todavía Dios ve. Y es hermano ahora. Usted se ríe, hermano, pero esto es real. Alabanza a Dios. Esto es real. Hay gente que dice, hey, busca una bendición de 1000 pesos. Y lo que no saben es que con el raspadito se buscaron 1000. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay gente que dice, si me pego le doy un diezmo tremendo. Mira, no doy ese diezmo porque eso es maldición para la iglesia. Te están maldiciendo, tú quieres maldecir la iglesia.
Alabanza a Cristo en esta hora. Yo no sé, Dios le cree que está hablando a alguien aquí, porque Dios no va a sacar esto aquí a lo loco, porque Dios no es loco. Alabanza a Dios en esta hora. Yo creo que Dios es un Dios serio. Alabanza a Dios en esta hora, y Dios no es loco. Aunque en un momento Pablo dijo, como si estuviese loco te estoy hablando, porque no quieres entender lo que te estoy hablando. Hay gente que cuando tú le hablas dicen, ay, este tipo está loco, este muchacho está loco, este hermano se volvió loco. Alabanza a Dios. Lo que pasa es que tú sabes lo que estamos hablando, pero no quieres hacer entender. Alabanza a Cristo. Eso pasa dentro de la iglesia. Le pasó a David, Aleluya. que cuando David se metió para el campo enemigo, ¿qué pasó? Se hizo el bobolón, el loco. Alabanza al Cordero en estas horas. Y así hay mucha gente en la iglesia. Vive Dios. Alabanza al Cordero. No me acuerdo dónde fue que prediqué hace poquito, que yo le dije, mira, o sea, no traigas el bobolón. Alabanza a Dios que este es para ti. Alabanza al Cordero que tenés por la iglesia allá abajo. Alabanza al Cordero de Dios, porque si Dios quiere que sea para allá abajo, después yo me llevo para allá. Alabanza al Cordero en estas horas. Y estaba todo el mundo bostezando, haciéndose los dormidos. Alabanza a Dios mientras estábamos predicando, pero cuando cantan el coro, todo el mundo se para y aplaude y se goza y hace el rucutucu. Alabanza a Dios, pero cuando viene el mensaje, se hace los dormidos para escuchar y para decirle una excusa. Ay, es que no estuve pendiente a lo que predicaron. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Cristo vive. ¿Cuántos adoran? Estoy por terminar, ya me falta media hora. Gloria a Dios. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Esto es hasta las 6, dijo el pastor. Así que yo predico 1 hora y media aquí cómodo. Alabanza al Cordero de Dios. Aleluya, santo. Poderoso. Alabanza a Cristo. Cristo vive, aleluya. Empiezan a bostezar. Santo de Dios. Ay, me dio hambre el ayuno. Alabanza a Dios. Alabanza al Cordero. No te da hambre cuando vas para el médico, pero cuando ayunas para Cristo tienes hambriento. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando alabanza a Cristo, el médico te dice, mira, vente en ayuno porque te necesito en ayuno. Alabanza a Dios cuando Dios te dice, mira, te necesito en ayuno. Ay, Dios mío, es que yo no puedo ayunar, si no es con café yo no puedo vivir. Alabanza a Dios, pues suelta la maldición esa del café. Alabanza al Cordero de Dios, porque hay gente que si no es con Coca-Cola no pueden ayunar. Alabanza a Dios. Hay gente que si no es con un juguito de chino no ayunan. Alabanza al Cordero. Ay, es que yo tengo que ayunar, pero con 4 por soda y una taza de café con buen azúcar. Alabanza a Dios. Alabanza al Cordero de bendito Dios en esta hora. Hay gente que el café es un vicio. Bendito el Cordero de Dios. Y dicen, ah, eso no es un vicio. Pues claro, porque si no bebes café te enchisma. Gloria a Dios. ¿Tiene cafeína? Cristo vive. Ah, pastor. Bendito Dios. Eso que el café te queda despierto, así no te quieres dormir. Alabanza al Cordero en estas horas. Entonces dicen, no, que la Coca-Cola es mala, que es del diablo, pero el café es más del diablo, que te da dolor de cabeza cuando no lo bebes. Bendito el Cordero de Dios, reprende la cafeína esa, en el nombre de Jesús. Bendito el Cordero. Estás dejando el lugar, estás dejando el lugar, estás dejando el lugar. Alabanza a Dios, estás dejando el lugar. Alabanza al Cordero, porque te estás acordando cuando te bebías antes el vicio tuyo en la calle. Alabanza a Dios, que cuando alabanza al Cordero no bebías la Cool Light por la mañana, te levantabas de mal humor. Cuando no te fumabas el fili, te levantabas de mal humor. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. Y si no te bebes el café, te levantas igual. Santo. Poderoso. Aleluya. Alabanza a Cristo. Alabanza al Cordero de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. No podemos dejar nuestro lugar. A veces tú empiezas, pero ¿cómo es que son tantas cosas que si nosotros nos ponemos a predicarlo aquí, tenemos que hacer un estudio bíblico? Alabanza a Dios de cómo uno deja el lugar santo de Dios. Alabanza al Cordero en estas horas. Y alma alaba a Jesucristo. Cuando uno empieza, alabanza a Dios, a hacer actitudes mundanas, ya tú estás dejando tu lugar. Alabanza a Dios. Cuando vienen pensamientos, alabanzas al Cordero que no son de acuerdo a la gloria de Cristo, estamos dejando nuestro lugar. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando estamos en situaciones difíciles, entonces en vez de confiar en Cristo, claudicamos, estamos dejando nuestro lugar. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando alabanza al Cordero y alma alaba a Jehová, tú dices, ¿por qué mi hijo lo mataron? ¿Por qué mi hijo le pasó aquello? ¿Por qué mi hijo está en la cárcel? Alabanza a Dios. ¿Por qué tú le preguntas a Dios por qué estás dejando tu lugar? Tú tienes que darle gracias a Dios por todo lo que te acontezca. Poderoso Dios. Darle gracias a Dios. Aleluya. Alabanza a Cristo.
Dale gracias a Dios que alabanza a Cristo que a lo mejor te bajaron las horas del trabajo. Dale gracias a Dios que te subieron la luz. Dale gracias a Dios que te subieron el agua. Alabanza al Cordero. Dale gracias a Dios que te subieron el higo ahora. Alabanza al Cordero de Dios. Dale gracias a Dios. Alabanza al Cordero porque cuando diezmas te quedas pelado. ¿Cuántos adoran a Dios? Dale gracias a Dios. Alabanza al Cordero porque vas para el supermercado y todo está más caro. Bendito Dios en estas horas. Dale gracias a Dios porque la gasolina está cara. Bendito Dios en estas horas. Alabanza al Cordero. Pero hay gente que en vez de darle gracias se queja. Alabanza a Dios. Y cuando tú te empiezas a quejar, empiezas a retroceder. Pero cuando tú alabas a Dios en medio de esa situación, algo Dios va a hacer a tu favor. Mi alma alaba. Mi alma alaba. Alabanza al Cordero de Dios. Mi alma alaba. Es como yo dije una vez. Le vino esto a la mente ahora. Una vez estaba predicando en un sitio y alabanza al Cordero de Dios y vino una que dijo, yo no quiero coger la Santa Cena. Y yo dije, pero yo estaba pendiente, yo no dije nada, yo estaba pendiente a ver con lo que está pasando. Alabanza a Dios. ¿Qué sucedió? Que no cogió la Santa Cena. Y entonces cantó el coro para la ofrenda. Y yo dije, pero yo no entiendo. Esta muchachita no cogió la Santa Cena, pero cantó el coro. ¿Cómo es eso? Alabanza al Cordero de Dios. Y se supone que si tú no coges la Santa Cena, tú no puedes ser parte del culto. Ah, pastor. ¿Cómo es eso? Ay, es que yo no me siento apta para coger la Santa Cena, pues menos por mucho menos puedes pararte en el púlpito, alabanzas a Dios. ¿Te quieres que Dios te mate? Alabanza al Cordero. No puedes coger la Santa Cena, no, porque Pablo le dijo a los corintios que coger la Santa Cena está mal. Alabanza a Dios, rápido cogen la palabra para justificarse. Pero mejor vamos al libro, alabanza a Dios, a lo que les sucede, a los que están mal delante de Dios y cogen la parte. Alabanza a Dios en esta hora. ¿Sabe qué sucedió? Que la cabeza dejó su lugar porque no se atrevió a decirle, si no coge la Santa Cena, tampoco canta. Entonces dice, no, a mí no se me pasa una. ¿Cuántos adoran? A mí no se me pasa una y lleva 10 que han entrado por la goma. Alabanza al Cordero. Alabanza al Cordero de Dios. Mi alma alaba al Cordero. No podemos dejar nuestro lugar. Alabanza a Dios, dice la Biblia que no falte, oye, sobre vuestra cabeza, que no falte el ungüento sobre vuestra cabeza. Alabanza al Cordero de Dios. Hay gente que ya no tienen ungüento, y hay gente que no tienen aceite, ya hay alabanza a Dios, hay que hacer el cambio de aceite y filtro porque está quemado. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. Y alma alaba al Cordero, como el aceite al carro se le daña, hay que cambiárselo. Así hay gente que tiene que cambiar el aceite. Alabanza al Cordero de Dios, porque ya no huele, alabanza a Dios, aroma lindo, sino pues está quemado. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. Y entonces hay que mandarlo para el mecánico para que lo arreglen. Alabanza a Cristo. Yo estaba dando un estudio ahorita a los jóvenes. Yo soy maestro de jóvenes, la misericordia de Cristo en la iglesia. Y yo le estaba dando un estudio, voy a terminar ya. Le estaba dando un estudio a los jóvenes de que hay que, cuando Pablo le dijo en la primera carta, capítulo 14-15, le dijo, mira, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Y por ahí hay gente que empiezan, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y la Biblia dice que cuando Jesús habló, dijo mal, cuando Jesús habló, Jesús dijo, quita la piedra. Un punto. Y después Marta dijo, maestro, es que ya es de 4 días y ya del cuerpo. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Ay, que ese coro está mal cantado. ¿Cuántos adoran a Dios? Le dije, mira, hay gente que está cantando el corito porque la gente le llama corito. Alabanza a Dios y empieza a decir, como el carro de Israel y su gente de a caballo. Así gritaba, dice, cuando recogía el manto, ¿sabes? Que cuando él dice que el carro de Israel y su gente de a caballo cogieron a Elías y lo subieron. Y la Biblia dice que el carro de Israel y su gente de a caballo los apartó. Y como un torbellino, Elías subió.
Alabanza al Cordero en esta hora. Hay gente que no está cantando con el entendimiento. No están orando con el entendimiento. Oran en el Espíritu pero sin el entendimiento. Cantan en el Espíritu pero sin entendimiento. Entonces tú te edificas por el que está allá en la esquina. La Biblia lo explica bien claramente que aquel no sabe de lo que tú estás hablando. Alabanza al Cordero de Dios. Hay gente que empiezan a decir: dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Alabanza al Cordero en esta hora. ¿Cómo tú le estás pidiendo fe a Dios cuando si tú no tienes fe no agradas a Dios? Aleluya. Habacuc dijo que el justo por la fe vivirá. Y si tú le estás pidiendo fe a Cristo, es que tú estás muerto. ¿Cuántos adoran, por favor? Alabanza al Cordero en esta hora. Hay gente que dice: bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora. Es cuando le dé la gana. ¿Cuántos adoran, por favor? Cuando le dé la gana, pastor. Alabanza a Cristo. Yo te voy a llevar para la Biblia, que todo lo que dice la Biblia. Alabanza a Jesucristo. Y ya alma adora a Jehová. Y ya alma alaba al Cordero. Bendíceme ahora. Es como los que cantan es que el coro es: como un torbellino del cielo descendió y un carro de fuego Elías se llevó. Y la Biblia dice que un carro de fuego los apartó. ¿Para qué? Para que Elías, como un torbellino, al cielo subió. Alabanza a Jesucristo. Mi alma alaba a Jehová. Les voy a decir lo que dice Proverbios ahora rapidito aquí. Estoy terminando. Alabanza a Cristo. Alabanza al Cordero de Dios. Yo no marco los 7 días 22. Alabanza a Cristo. Yo no quiero terminar esto como un estudio, pero me estoy dejando dirigir. Alabanza a Cristo. El proverbista dijo: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Alabanza al Cordero de Dios. Porque tú estás pidiendo a Dios que te bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora. Alabanza al Cordero. Eso es para que se goce, hermano. Es como el que canta: los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Oh, ¿verdad? Gloria a Dios. Gritaron todos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuántas vueltas le dieron? El primer día le dieron una. El segundo día le dieron otra. El tercer día le dieron otra. El cuarto día le dieron otra, que son 4 vueltas. Al quinto día le dieron la quinta vuelta. Al sexto día le dieron 6 vueltas. Y en el séptimo día le dieron 7. Estamos hablando de 13 vueltas. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Sabe que mejor cambia el coro por 13? Porque no le dieron 7. ¿Cuántos adoran, por favor? Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Es como el que dice: alabanza al Cordero de Dios. Si has conocido al Señor, alábale, porque se mueve en medio de la alabanza. No, a la distancia no. Acércate al altar, que donde está el Señor. ¿Cuántos se ven ese coro? ¿Sabes lo que dice Habacuc? Habacuc dijo: oh Jehová, Él habita en su santo templo. ¿Sabes que no está solamente en el altar? Él habita en el templo. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Sabes que hay que hacer? Cantar con el entendimiento. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. El río de Galilea está pasando por aquí. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Recibe tu bendición. Y Apocalipsis 1:14, si mi mente no falla, dice que él tiene el pelo como blanco, lana nieve. Ella no es rubio. ¿Cuántos adoran? No dejes tu lugar. Alabanza al Cordero de Dios. No dejes tu lugar. Alabanza al Cordero, ¿sabes? A la distancia no. Acércate al altar. Y si la iglesia está llena, ¿dónde lo vamos a meter? Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Si la iglesia está llena, tienes que traerlos 2 en 2. Tráeme 2 para que Dios los bendiga y entonces sácalos por las esquinas. Alabanza al Cordero de Dios. Dios habita en el templo. Bendito Dios. Lo más primordial es que Dios habite dentro de ti. Alabanza al Cordero de Dios. Que tú no dejes tu lugar para que Dios esté dentro de ti. Alabanza al Cordero en esta hora. Lo más importante es que donde tú vayas esté Dios contigo. Porque entonces la Biblia dice que cuando Pedro pasaba se sanaban los enfermos. ¿Por qué? Porque Jehová, el Espíritu de Jehová,
Dios. Pedro no dejó su lugar. Alabanza a Cristo en esta hora. Gracias, Jehová. Mi alma alaba a Jesucristo. Gracias, Dios. Mi alma alaba a Jehová. Lo más que me impresionó fue que yo del culto, hoy dimos el estudio bíblico. Y cuando el que cogió el devocional es el maestro de la iglesia, lo primero que dijo fue: dame fe, oh Señor, dame fe. Y yo dije: no puede ser, Dios mío. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Sabe que el que es maestro estaba diciendo al Señor que le diera fe? Bendito el Señor en esta hora. Alabanza al Cordero. Yo vi las hermanitas, la hija de él me miró como que dice, se quedaron así, ni aplaudieron. Yo le dije: cuando canten esos coros, alabanza a Dios, tú le digas ni hola. Alabanza al Cordero de Dios, porque cuando esas cosas no le agradan a Dios, alabanza al Cordero, pues tú no puedes decir ni hay. Santo Jehová. Hello. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran, por favor? ¿Cuántos adoran? Así que si cantabas esos coros, por favor los cante ya. Alabanza al Cordero de Dios. Cántate otro de los más lindos. Hay gente que la trompeta está sonando, anunciando que hay boda. Eso es lo que yo quiero sonar. Que suena trompeta. Alabanza a Dios en esta hora, para irnos para la boda del Cordero. Bendito Dios, pero para subir para la boda tenemos que no podemos dejar nuestro lugar. Alabanza a Dios, póngase de pie. Cuando hay una boda, alabanza a Dios, que tú ves que se va a casar alguien de la iglesia. Esto está pasando mucho en la iglesia, amado. Hay bodas, alabanza a Dios. Y cuando hay boda, tú ves que las muchachitas son santas, bien tremendo, alabanza a Dios. Y cuando se van a casar, lo primero que se están es bondo, alabanza a Dios. Lo primero que se pasa son el clairol por el pelo, alabanza al Cordero de Dios. Y lo que empiezan es escotarse, alabanza a Dios. Y empiezan a usarse uñas postizas, alabanza al Cordero. No, es que es para la boda. Y si aparece Cristo en ese momento, te vestiste de novia, pero te quedaste. Y tú ves las novias detrás, igual que la novia, las que son las que salen en la boda. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. Bendito Dios. Así que si tienen que se va a casar aquí, pues mira, santo es lo que hay, santidad. Alabanza a Dios, que cuando vaya a la boda, aquí respire, ahí huele a santidad. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Que no la santidad solamente esté en la ropa, sino que está en ti también. Alabanza a Dios. Porque cuando tú te vas a casar, sabes que mandan ese traje a que lo planchen completo. Alabanza a Dios, que está ataviado. Pues así te voy a buscar la iglesia. Que cuando Dios aparezca, Jesús aparezca, la iglesia esté limpiecita, blanca, ataviada y sin una línea. Alabanza al Cordero de Dios. Mi alma alaba al Cordero, que en el corazón esté santo, que en el corazón tuyo no haya odio, que en el corazón tuyo no haya amargura. Bendito Dios, que en tu corazón haya santidad, como también hay en la vestimenta. Alabanza al Cordero de Dios, porque no es la vestimenta la que te va a salvar, la vestimenta es necesaria para cuidarnos. Alabanza a Dios, pero el corazón tiene que estar santo. Bendito el Cordero. Mucha gente hablando y predicando la santidad, pero con odio, sembrando discordia entre hermanos. Alabanza a Dios. Voy a alabar el Cordero y entonces dice: hermano, yo soy de santidad, voy a prestar el mensaje, vengo más fuerte ahora. Pero chicos, si tú dejas de tu lugar hace tiempo, mi hermano, si ya tú no estás en paz, ya tú no le hablas al otro, ya tú no le hablas a la otra. Alabanza a Dios, porque tú eres más santo, tú eres la más santa. Alabanza al Cordero de Dios. No, vamos para vente, para ponerte un cohete para que te vayas para el cielo. Alabanza al Cordero de Dios, porque tú pareces extraterrestre. Alabanza a Cristo. Bendito Dios. Dios viene a buscar el humilde, porque el humilde Dios no tiene de cerquita, pero el altivo lo tiene de lejos. Bendito el Cordero. Gracias, Jehová. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Aquí todo el mundo es cristiano, ¿verdad? Pentecostés. Alabanza al Cordero. Todo el mundo es pentecostés.